Buenas noches, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Contexto Global. Comenzamos. En el segundo día de la conferencia de Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló ante los socios europeos, buscando revitalizar la alianza con Estados Unidos tras los comentarios pasados de tono de Donald Trump en el Foro Económico Mundial. Pero advirtió que será bajo los términos de Washington. Familiares de los llamados presos políticos venezolanos se unieron en una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos. Al menos 17 de los encarcelados fueron puestos en libertad durante la madrugada. Esto solo días después de que la Asamblea Nacional aplazara la aprobación de la histórica ley de amnistía. Y llegaron a la Estación Espacial Internacional los 4 astronautas de la tripulación 12, que reemplaza una misión previa que se vio obligada a regresar a la Tierra antes de tiempo debido a un problema médico. Una francesa, 2 estadounidenses y un ruso se unen a la investigación en órbita. La conferencia de seguridad de Múnich estuvo marcada hoy por la intervención de Marco Rubio, quien quiso convencer a la audiencia del apoyo estadounidense al bloque europeo. También intervino el hijo del último Shah iraní, Reza Pahlavi, quien agradeció el apoyo estadounidense en Irán. Veamos. La conferencia de seguridad de Múnich sigue su curso y en el día de hoy intervino Marco Rubio, que intentó salvar el rostro ante una audiencia consciente que las relaciones entre su país y el bloque europeo no pasan por el mejor momento. En tiempos de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. Pero nada parece presagiar que el liderazgo mundial pasará a otras manos, porque a pesar del tono conciliador, Rubio remarcó que el buen gesto sigue dependiendo de que se cumpla la agenda de Trump. Y con Irán en su punto más candente en décadas, el hijo del Shah dejó claro que el mejor garante de su propio destino pasa por Washington. Al presidente Trump has desplegado una armada masiva y has señalado inequívocamente que el tiempo de la brutalidad está llegando a su fin. El pueblo iraní te escuchó decir que la ayuda está en camino y tienen fe en ti. Ayúdalos y la historia los registrará junto a ustedes, no solo con la nación iraní, sino también con los más grandes héroes del mundo. Zelensky, que no suele promocionar acciones militares en otros países, pareció insinuar un apoyo al cambio de régimen en Irán, en forma de reproche. El pueblo iraní espera del mundo lo mismo que nosotros necesitábamos en Ucrania el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Unidad, determinación y rapidez. Por supuesto, rapidez en el apoyo. Y a regímenes como el de Irán no se les debe dar tiempo. Cuando tienen tiempo solo matan más. Hay que detenerlos inmediatamente. Nuestra unidad es el mejor interceptor contra los planes agresivos de Rusia, el mejor, y todavía la tenemos. Hoy también fue el turno de María Corina Machado, quien defendió su actuación en la Casa Blanca al darle el Nobel de la Paz a Trump. La opositora, que intervino por videoconferencia, defendió las ideas del presidente estadounidense en el Caribe y puso fe en la transición venezolana. Y ahora hablamos del opositor ruso Alexei Navalny, porque un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos indicó que tras analizar muestras confirmaron que el líder fue envenenado con una toxina llamada epibatidina, que se encuentra en ranas venenosas en Sudamérica. La versión oficial del Kremlin indica que el opositor murió por complicaciones de una neumonía en prisión. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. La conclusión se basa en los análisis de muestras de Navalny según un comunicado difundido este sábado. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte muy dolorosa. Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es claro.
Navalny, quien emergió por su lucha contra la corrupción oficial como un líder opositor al gobierno ruso, organizó protestas masivas contra el Kremlin y desafió al presidente Vladimir Putin. Envenenado una primera vez en 2020, fue hospitalizado en Alemania antes de volver a Rusia en 2021, donde fue inmediatamente arrestado y después condenado a 19 años de cárcel, juicio criticado por supuestas motivaciones políticas. Navalny murió en la colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Su esposa Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de asesinarle. Ahora ya no son palabras, sino pruebas científicas de que mi esposo Alexei Navalny fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del opositor y ha mantenido que murió tras enfermarse luego de una caminata. Ahora vamos a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de los 17 presos políticos este sábado, entre ellos algunos líderes sindicales. Bajo presión de Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro, el nuevo ejecutivo venezolano ha empezado a liberar a opositores en las últimas semanas. Pero muchos siguen encarcelados y por ello algunos familiares empezaron una huelga de hambre. William Gasso nos cuenta más. Escenas de alivio y alegría en Caracas. Estas personas pudieron reunirse con sus familiares tras la liberación de algunos considerados presos políticos en la capital venezolana. Entre ellos se encuentran los líderes sindicales José Elías Torres y William Lizardo. Jorge Rodríguez, jefe del legislativo venezolano, informó de las excarcelaciones en sus redes sociales. En el marco de la ley de amnistía, 17 personas privadas de libertad en zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos, todos unidos por la paz. Tras la caída de Nicolás Maduro y la creciente influencia de Washington, el ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez multiplica las excarcelaciones. Las autoridades las enmarcan en la ley de amnistía general. Sin embargo, el jueves pasado la votación del texto fue aplazada a la semana próxima tras un bloqueo generado por un artículo. Pero Jorge Rodríguez había prometido la liberación de los detenidos a más tardar el 13 de febrero, una promesa no cumplida a tiempo, por lo que algunos de sus familiares iniciaron una huelga de hambre indefinida para exigir que los liberen. Nos prometió a todos que entre martes y viernes iban a ser liberados todos los presos políticos. Nosotros, al ver que esa promesa no fue cumplida, tomamos la decisión de ir a esta huelga de hambre. La ONG venezolana Foro Penal contabilizó cerca de 400 excarcelaciones desde hace poco más de un mes. Más de 600 personas siguen en prisión, según la misma organización. Y la policía de Ecuador anunció que localizó 8 cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda "Prohibido robar", con lo que se suman 13 halladas en el último mes en el país. La noticia se produjo en la provincia costera de Guayas, uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que ha convertido al país en el más violento de América Latina, con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalentes a 1 cada hora. En otras noticias, este sábado se abrió en Addis Abeba la cumbre número 39 de la Unión Africana. En la capital de Etiopía, los líderes insistieron en la necesaria unidad de los países del continente para enfrentar las profundas situaciones de crisis que se multiplican en la región. Veamos el reporte. Un continente unido a pesar de las numerosas crisis que lo fragmentan. Esta es la imagen que quisieron dar los países miembros de la Unión Africana al inaugurar su cumbre anual en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La organización enfrenta críticas por sus posturas tibias frente a los conflictos que azotan algunas regiones, como Sudán o República Democrática del Congo. El presidente del órgano ejecutivo del grupo regional abogó por encontrar soluciones a los problemas internos del continente. Es importante centrarse en el sufrimiento de nuestro pueblo, víctima de la guerra, la injusticia y el desplazamiento, y no podemos ignorar sus dificultades cotidianas desde Sudán hasta el Sahel, pasando por el este de la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares, donde nuestra gente sigue soportando las consecuencias de la inestabilidad. El mensaje de unidad también se dirige al resto del
mundo, la Unión Africana depende en buena parte de financiamientos extranjeros, pero su presupuesto se ha visto afectado recientemente por los recortes aplicados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En este contexto, la organización busca ser más autónoma e influyente en la escena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la creación de puestos permanentes para países africanos en el Consejo de Seguridad. La ausencia de puestos permanentes para África en el Consejo de Seguridad es indefendible. Estamos en 2026, no en 1946. Sean cuales sean las decisiones que se tomen sobre África y el mundo, África debe estar sentada a la mesa. La cumbre seguirá mañana, aunque sin que se esperen grandes anuncios ni resoluciones sobre las principales crisis del continente. Acopló con éxito en la Estación Espacial Internacional el cohete SpaceX que despegó desde Florida con una tripulación compuesta por la astronauta francesa Sophie Adenau, los estadounidenses de Jessica Meir y Jack Hathaway y el cosmonauta ruso Andrei Fedyaev. La tripulación 12 de la Agencia Espacial Estadounidense llegó al laboratorio orbital tras un viaje de aproximadamente 34 horas y reemplaza una misión previa que se vio obligada a regresar a la Tierra antes de tiempo debido a un problema médico. La primera vez que vimos la Tierra fue wow, alucinante. La Tierra es tan hermosa desde arriba. Allí, literalmente no vemos líneas ni fronteras y fue un momento muy importante para nosotros, para Jack y para mí. Ver esto por primera vez, así que estamos felices de compartirlo con ustedes en los eventos futuros. Y este es el primer fin de semana del famoso Carnaval de Río de Janeiro, pero no es el único en Brasil. En las principales ciudades costeras, como en Recife, también hay festividades callejeras con referencias a la cultura popular. Sin embargo, más allá de la alegría de las fiestas, la gentrificación y el turismo de masa están desfinanciando la cultura local. La historia la tiene Samuel Salgado Castro. En el tradicional barrio de Santa Teresa, centro de Río de Janeiro, el desfile callejero Carmelitas marca el inicio del carnaval más popular del mundo. Según la leyenda local, una monja del antiguo convento de Santa Teresa se escapó un día para disfrutar de las festividades del carnaval. Desde entonces, los habitantes locales suelen disfrazarse de figuras religiosas. Una lógica barrial del carnaval que, según algunos organizadores y expertos culturales, a menudo choca con los intereses mercantiles y turísticos. La samba es barrio. Hablamos un poco de política, pero de lo que hablamos principalmente es del barrio, que está lleno de turistas de gentrificación. Hay una frase que dice: ¿será que yo soy el turista? Porque en el bus solo suben turistas. El bus ya no es más el transporte de los habitantes de Santa Teresa. Parece una anécdota graciosa, pero las festividades callejeras asociadas al desorden, la agitación y un pasado colonial y esclavista sobrevivieron a los intentos de las élites de principios del siglo XX de imponer un modelo de carnaval al estilo europeo. Brasil es el país de muchos carnavales. En Recife no son las carmelitas rebeldes, sino el gran gallo de la madrugada que reúne a la gente. Lo que me trae aquí es la alegría de preservar la cultura pernambucana y saber que el pueblo está vivo y que eso no va a morir. Pero algunas escuelas de samba de barrios populares que trabajan para que el carnaval sea posible creen que su cultura está siendo desfinanciada por las alcaldías locales en beneficio de los turistas extranjeros. Y para el cierre, cientos de pescadores se lanzaron al río Matanfada en Nigeria este sábado para la gran final del Festival Internacional de Pesca y Cultura de Argungu. Los invitados observaron cómo los oficiales ataban los peces a las básculas para determinar a los ganadores con un automóvil en exhibición para el campeón, con la palabra ganador en un lateral. El Festival Internacional de Pesca y Cultura de Argungu es uno de los eventos culturales más destacados de Nigeria, que atrae participantes y espectadores de todo el país y también del extranjero. Fin del informativo. Siga en France 24. Buenas noches.